Hola mi gente bella, mi gente hermosa, yo tu amiga Jenny de Soltarot, agradecida por estos momentos que podemos compartir. Hoy me trae un tema bastante potente, bastante fuerte, que ya sé que muchos han escuchado, todo el tema de los Therian, todo el tema que tanto ruido está haciendo, y no es para menos, tiene mucho tema que trabajarle. Quiero hacer un preámbulo, quiero hablar un poco de lo que viene siendo lo que es el antecedente, muy breve, porque yo sé que esto va a dar ventana para mucha conversación. Hay palabras que no son simples sonidos, son portales. Y hoy vamos a abrir una de ellas. Therian. En griego antiguo significaba animal salvaje, bestia, criatura indómita. Pero cuando una palabra atraviesa siglos, deja de ser literal, se vuelve símbolo. En el libro de Apocalipsis, el término Therion no describe zoología, describe poder deshumanizante. Y vamos a tocar esto. Describe estructuras que absorben conciencia. La bestia no era un lobo, era un sistema. Y aquí comienza lo interesante. Porque mucho antes del libro Apocalipsis, mucho antes del cristianismo, mucho antes incluso de la filosofía griega, el ser humano ya dialogaba con lo animal. En las tradiciones chamánicas de Siberia, América, Asia Central, el chamán no veía al animal como degradación, lo veía como aliado espiritual. El lobo como guía, el águila como visión, el jaguar como fuerza nocturna, animales de poder, las mujeres águilas sanadoras. Todo lo que significaba en torno al animal era poder, no era fantasía, era arquetipo viviente. En muchísimas culturas originarias, cada clan tenía un tótem, un símbolo animal que representaba identidad, linaje, protección espiritual, no porque creyeran literalmente que eran ese animal o que ser ese animal, sino porque reconocían que el humano no está separado de la naturaleza. El tótem era puente hacia el instinto, era conexión hacia la naturaleza, hacia la conciencia. Más tarde entramos a la psicología, entramos a hablar de arquetipos, todas las figuras arquetípicas, las universalmente conocidas que emergieron del inconsciente colectivo. Ahí ya entró Carl Jung, ya entraron tótems, figuras arquetipales como el lobo, la serpiente, el dragón, el águila, ya no como criaturas biológicas en sí, sino como fuerzas psíquicas. El animal representa lo instintivo, lo primario, lo que no ha sido domesticado por la cultura. Entonces la pregunta no es nueva. ¿Es un animal una degradación o es una dimensión olvidada de nuestra propia estructura interna? Porque cuando el Apocalipsis habla de bestias, no está hablando de zoología, precisamente. Está hablando de lo que ocurre cuando la fuerza pierde conciencia. Y cuando el chamanismo habla de animales de poder, tampoco habla de zoología. Habla de integración. Dos símbolos, dos lecturas, una misma raíz. Therion, animal salvaje, bestia, arquetipo, sistema, instinto, poder. Y ahora que entendemos de dónde viene la palabra, la verdadera pregunta no es realmente qué significa. La verdadera pregunta es qué estamos proyectando sobre ella hoy día. De hecho, hemos hablado a nivel de tarot, hay es muy arquetípico, muchas figuras que no son literales, aplicadas a lo que es la conciencia humana, para explicar lo que es el raciocinio humano, esa conexión con lo natural. La literatura y el imaginario moderno han explorado durante décadas la fantasía del ser humano criado por animales, pero siempre con una constante reveladora. Mowgli, criado por lobos en la selva, Tarzán educado entre simios, hay muchos, pero muchísimos ejemplos con los que nos hemos criado y hemos visto.
que conmueve principalmente el núcleo por las historias de humanización dentro del animal, sino el descubrimiento de la humanidad dentro de ese medio salvaje. Es la presencia del humano dentro de lo salvaje y viceversa. Son dos reinos, dos mundos que pueden convivir y se entrelazan. Y bueno, ambos relatos presentan la selva como contexto, no como destino. El drama no se resuelve cuando el hombre se adapta al animal, sino cuando reconoce que no lo es. Esta constante cultural revela una intuición muy profunda y transversal. Incluso cuando la ficción imagina al ser humano entre bestias, lo humano aparece como una verdad que espera ser reconocida, no como una identidad intercambiable. Que hoy algunas narrativas propongan en el movimiento inverso no es el descubrimiento del humano, sino su renuncia. Esto señala un cambio muy significativo en el horizonte simbólico de nuestra cultura. Este párrafo aparece, se subraya, me parece profundamente clave cuando algunos jóvenes afirman que su identidad verdadera no es humana. Cuidado con esto. El problema no reside en la anécdota ni en la estética digital que lo envuelve, sino en el marco cultural que ha vuelto imaginable esa negación. Ninguna sociedad comienza a cuestionar su propia humanidad sin que antes haya sido debilitada sistemáticamente. Sus fundamentos, sus raíces que la definen como tal. Tras décadas de relativización de las categorías antropológicas básicas como es el sexo, la familia, la tradición, los valores, la pertenencia, la cultura, la idea de que todo es construcción y termina por alcanzar una conclusión lógica, la humanidad misma se vuelve una categoría negociable y allí entramos en un problema debatible, en un problema en el que tenemos que abrir un abanico de ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, no como crítica, sino como autodiscernimiento. Es como ver qué es lo que realmente nos ha llevado hacia, en qué punto se empezó todo como a desgranar, como a derrumbar desde las raíces. En un ecosistema digital que amplifica lo marginal hasta convertirlo en norma simbólica, estas identidades no necesitan imponerse para expandirse. Basta con que sean visibilizadas, repetidas y desprovistas de todo límite. Así, más que fenómenos aislados, estas expresiones pueden leerse como síntomas de una transformación antropológica más profunda, cuando lo humano deja de ser referencia y centro. La civilización no atraviesa una moda pasajera, mi gente, sino un cambio estructural de época. Y aquí es donde tenemos que tener profundo cuidado. Yo sé que este programa va a dar para debate. Me gustaría que estuviésemos juntos en esto. Si en los comentarios da para debate, pues vamos a preguntarnos preguntas como ¿qué está sucediendo realmente con nuestra juventud? ¿Hasta qué punto es degradación de lo humano a nivel psicológico, de haber perdido valores, de haber perdido identidad, de haber perdido familia, de haber perdido yo pienso que hasta la misma autoestima de las juventudes, de los muchachos, han perdido como la capacidad de conectarse con el mundo real. Y estas son maneras también de que los capturan a ellos para ser minorías visibles y que sean fácilmente expandibles y fácilmente manipulables a nivel mental. Todo esto genera controversia, yo lo sé, a mí me la genera, por eso es que quiero interactuar con ustedes. Vámonos a los comentarios, vamos a dialogar, vamos a generar debate, porque esto va a dar mucho más de qué hablar. Quiero que entremos en temas como antropología, que entremos en temas como animales de poder, que más o menos al principio lo hablamos, como arquetipos, psicología, la palabra apocalipsis como tal, qué significa, qué encierra, hasta qué punto
esto nos lleva a un apocalipsis como tal, pero siempre entrando en lo que es la exploración del concepto como tal, el diálogo para llegar a conclusiones y desatar nudos. Mi gente bella, mi gente hermosa, me ha encantado esta conexión. Hasta la próxima.